Bienvenidos. En este video vamos a explicar cómo diseñar un autómata, pero desde un enfoque de lenguaje de programación, ya no un enfoque teórico. Entonces, en videos anteriores se explicó el papel de un autómata dentro de la etapa del léxico. Ahora toca el turno de ya realizar el diseño desde cero, ¿no? Porque ahí ya estaba construido. Entonces, pues no sería viable, práctico, pues utilizar una construcción de lenguaje sofisticada. Entonces vamos a restringir a tres componentes léxicos: un identificador, un operador para sumar y un número, además un número entero, solamente entero y sin signo además. Entonces, pues como cualquier diseño de autómata, va a comenzar en el estado 0. Entonces, hay tres componentes léxicos con los cuales el autómata podría comenzar. Podríamos comenzar con una letra, con un signo más o con un dígito, con un símbolo de letra, con un símbolo más o con un símbolo numérico. Como voy a desarrollar el autómata de acuerdo a cómo aparezcan. Entonces, el primero que aparece es una letra. Entonces, en el estado 0 pudiera llegar una letra. Y los lenguajes de programación generalmente aceptan también un guión bajo, entonces vamos a ponerle un O, un guión bajo de una vez, aunque en la entrada no esté así. Entonces, eso nos va a llevar al estado 1. Entonces, si llega una letra o un guión bajo, nos vamos a ir al estado 1. De una vez, analizando de acuerdo a la cadena de entrada, puede seguir una letra. Entonces en el estado 1 pudiera seguir una letra. Entonces ponemos un lazo y ponemos una letra. Pero si vamos un poquito más lejos que el escenario, acá ya está construido el autómata para que acepte la primera letra. Ahí está. Entonces la C se consume de 0 a 1. ¿Qué pasa con la O? La O se va a consumir en este lazo en el estado 1. Y la N también. Y la T también. Entonces, léxicamente o en diseño no tiene costo si el autómata tiene una letra o tiene 1.000.000 de letras. El costo es el mismo. Entonces, llegará la A, llegará la R y ahí estamos. En el momento en que llegue algo que no sea una letra, entonces es momento de que el autómata se detenga. Entonces aquí hay dos enfoques de programación para un autómata. Si lo queremos implementar con un enfoque case o lo queremos implementar con una matriz. La formalidad nos dice que nos conviene implementarlo con una matriz, pero como vamos de menos a más, o de lo más sencillo a lo más complejo en cuanto a programación, pues yo creo que mejor le vamos a dar un enfoque case primero. Entonces esto nos llevaría al estado número 2. Entonces aquí este sería el enfoque case, ¿no? Entonces, en el momento en que llega un más, nos vamos al estado 2. ¿Qué hace el estado 2? El estado 2 reconoce identificadores. Ese es el componente léxico que reconoce. Pero ahora, avanzando en el lenguaje, en nuestro escenario tenemos a contar como un identificador, pero podría ser, por ejemplo, contador 1, contador 2, contador 3. Entonces también es posible que lleguen dígitos. Entonces vamos a utilizar la D mayúscula para representar dígitos. Se sobreentiende que dígito es cualquier símbolo que esté entre 0 y 9. Y letra como cualquier símbolo que vaya de la A a la Z mayúscula y además que vaya de la A a la Z minúscula. Muy bien. Entonces también es posible que tenga guión bajo. Es decir, es posible que se presente un identificador que sea X1 o que sea X-1, por ejemplo. ¿Vale? Que tengamos un separador.
Recuerden que en programación el guión bajo es la estrategia para poder separar como si fueran palabras. Por ejemplo, si quiero contar positivos, bueno, este quedó como un guión medio, no. Contar positivos. Entonces, por esa razón es muy útil el guión bajo, el guión de subrayado en los identificadores. Muy bien, entonces aquí está nuestra primera construcción, que es un componente léxico para identificador. ¿Qué pasa si llega un más? ¿O qué pasa si llega un dígito? O sea, no es necesario ir el error. Por ejemplo, ahora vámonos con un dígito. Entonces si llega un dígito, vamos a ir al estado 3. Y mientras lleguen dígitos, ahí nos mantenemos. Entonces puede llegar un 2, puede llegar un 0 y lo que sea. En el momento en que llegue, aquí puede haber un símbolo de nueva línea, aquí puede haber un punto y coma, aquí puede haber un fin de archivo, en fin, algo que no sea un dígito, cualquier otro carácter, entonces llegaríamos al estado 4. ¿Y qué hace 4? Lo que hace 4 es aceptar números. En este caso, pues es un número entero y además sin signo. Otro, aquí estoy utilizando la palabra otro, es muy parecido a lo que sería la secuencia, la cadena vacía, ¿no? Entonces, mientras no llegue un carácter que no está en lo que se espera de ese componente léxico, vámonos hacia un estado de aceptación. Recuerden, esta estrategia es porque estamos trabajando en enfoque case. Muy bien. ¿Cuál es el único que nos falta? El único que nos falta es la suma y ese está fácil. Si llega una suma, entonces vamos a ir al estado 5. ¿Y por qué 5 es un estado de aceptación directo? Pues porque solamente es un símbolo. Si aceptáramos, por ejemplo, el operador de incremento, el más, ahí sí, en ese caso 5 no puede ser de aceptación porque se necesitaría otro estado que resolviera un más, y en caso de que no llegue, o sea, llegara otro, entonces sí aceptamos la suma, pero en este caso así queda. Ahora, es posible que el usuario nos envíe algo que no esté dentro de los componentes léxicos, en este caso de estos 3, y en un lenguaje de programación de los que toque. Entonces, sí se considera necesario que el autómata tenga un estado de error. Es decir, bueno, aquí no debía haber puesto error, aquí debía haber puesto otro. Es decir, un símbolo que no sea letra guión bajo, uno que no sea dígito, uno que no sea más, entonces simplemente es un estado de error. Quiere decir que el usuario está colocando en la cadena algo que no es válido. Por ejemplo, que diga contar por 20. Este por provocaría que no hay una letra, un guión bajo, no hay un dígito, no hay un más, entonces un estado de error. Como no debemos pasarnos de 3 siglas, error. De 3 letras, error. Y el más, pues de una vez le ponemos aquí que nos encontramos una suma. Entonces, esta es una muestra de todo el autómata, que inclusive ya está en los videos anteriores construido, de cómo se empieza a generar. Entonces, ¿queremos que haya punto y coma? Pues le agregamos el punto y coma. ¿Queremos que reconozca operadores relacionales? Pues le vamos agregando operadores relacionales y le vamos agregando operadores relacionales, componentes del lenguaje, los que toquen, hasta tener un autómata completo. Pero esta es la forma de comenzar a diseñar un autómata ya para un lenguaje de programación. Entonces, como diseño, está listo. Muy bien, entonces voy a permitirme borrar acá. Ok. Y voy a poner la palabra, voy a repetir contar más 20 para ver cómo el autómata va a reconocer los componentes léxicos. Entonces estamos en el estado 0. ¿Qué llega? Una letra. Entonces con letra nos vamos al estado 1.
Estamos en el estado 1, llega una letra, dígito, guión bajo, sí, la O, la N, la T, la A, la R. Llega el más, no es letra, no es dígito, no es guión bajo, entonces vamos al estado 2. Y el estado 2 nos dice, mira, acá hay un identificador. El autómata vuelve a comenzar. Entonces, ¿qué hay en la entrada? Hay un más. Entonces no hay una letra en un guión bajo, no hay un dígito, pero sí un más. Perfecto. Como es aceptación, esto es una suma. El autómata se resetea, vuelve a iniciar su trabajo y ahora hay un dígito. Entonces, este ya se consumió. Entonces, Q0 bajo más. Ok. Al estado 5. Perdón. Q0 bajo dígito. Q0 bajo dígito, entonces vamos al estado 3. Entonces el 2 se consume de 0 a 3. En esta transición llega un 0, es un dígito, entonces el 0. ¿Qué va a haber acá? Pues depende cómo se implementa. Vamos a suponer que se implementa con una cadena. Entonces puede ser, hay lenguajes que aceptan enter, hay lenguajes que aceptan un símbolo 0 o un carácter nulo. Pudiera también ser un fin de archivo. Ok. Eso ya es la implementación. El chiste es que ya no llega un dígito. Entonces, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Para el estado 4 a través de otro carácter. Entonces, el carácter que toques, digámoslo así, se consume y llegamos al estado 4. ¿Y qué hace el estado 4? El estado 4 reconoció que aquí hay un... Ok, lo voy a poner aquí arriba. Entonces, no quedó muy bonito que digamos. Entonces, contar más 20... léxicamente es un léxicamente. Ok, o es un identificador, una suma y un número. Es un identificador, es un identificador, es una suma y es un número. Entonces aquí podemos apreciar que el diseño de nuestro autómata pues es el correcto. ¿Qué sigue? Bueno, pues esto lo que sigue es programar. Pero bueno, a nivel diseño ya está listo.